La lluvia golpeaba con furia el techo de zinc de la humilde casa, mientras Elena Sánchez sostenía a su hijo en brazos, sintiendo el pecho del niño subir y bajar con dificultad creciente. Miguel solo tenía 7 años, pero aquella madrugada de martes parecía tan frágil como un pajarito caído del nido. Sus labios comenzaban a adquirir un tono azulado que hizo que el corazón de Elena se desplomara. Ella sabía lo que eso significaba. Había visto el mismo color en los labios de su esposo cuando el tractor volcó sobre él 8 meses atrás. No, no otra vez. Dios, por favor, no otra vez. El reloj de la pared marcaba las 2:40 de la mañana. El inhalador para el asma se había acabado hacía 3 días y Elena había pasado las últimas 72 horas rezando para que no hubiera otra crisis. Pero Dios parecía sordo a sus oraciones, o tal vez solo estaba probando su fe una vez más. Miró la cartera sobre la mesa de la cocina. 12 pesos. Era todo lo que tenía en el mundo. 12 míseros pesos entre la vida y la muerte de su hijo. Así es como podemos seguir trayendo historias que nos recuerdan que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando todo parece perdido. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Apenas sentía el frío. Apenas sentía las piedras afiladas lastimando sus pies descalzos. Solo podía pensar en el niño en sus brazos, que tosía con tanta fuerza que todo su cuerpo se sacudía. Elena golpeó la puerta con desesperación. Una luz se encendió dentro. Doña Marieta apareció en la ventana, su rostro arrugado, lleno de preocupación. Se lo devolveré. Le juro que le pagaré. Apenas tengo para comprar el alimento de las gallinas. Lo siento mucho. De verdad lo siento. La sequía había arruinado a todos en aquella región olvidada por Dios. ¿O era a ella a quien Dios había olvidado? Tenía un único número memorizado, de una prima lejana que vivía en la ciudad. Quizás, solo quizás, con manos temblorosas, sacó la última moneda que tenía del bolsillo. 50 centavos. La introdujo en el teléfono, marcó el número con dedos entumecidos por el frío. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Y entonces el silencio. La línea se había caído. La máquina se había tragado la moneda sin completar la llamada. Cayó de rodillas en el suelo de barro empapado, justo allí frente a la iglesia. La lluvia caía sobre ellos sin piedad. El niño estaba casi inconsciente ahora, su cabeza pesada contra el hombro de su madre. Ya perdí a mi esposo. ¿Me vas a quitar a mi hijo también? No soy tan fuerte, Dios, no aguanto más, por favor, te lo ruego. Salva a mi niño, haré lo que sea, lo que sea. Era la canción de cuna que siempre le cantaba para dormir, la misma que su propia madre le cantaba a ella de niña. Su voz temblaba, casi inaudible bajo el sonido de la lluvia, y fue entonces cuando lo sintió, la manita de Miguel, helada y débil, apretando su dedo meñique, como hacía cuando era bebé, como hacía cuando tenía miedo. Miró el rostro de su hijo y vio sus ojitos marrones abiertos, fijos en ella. Le besó la frente, sintiendo la piel demasiado caliente. Fiebre. Además de la falta de aire, ahora tenía fiebre. ¿Cuánto tiempo podía resistir un niño así? ¿1 hora? ¿Menos? Si corría, si lograba que alguien la llevara. La ciudad estaba a 40 kilómetros, pero había una farmacia de guardia. Si corría, si alguien paraba, sí. O tal vez eran sus propias piernas las que no aguantaban más. Tropezó, casi cayó, recuperó el equilibrio. Sus pies descalzos sangraban. No sentía nada más que el terror que la consumía por completo. Siguió corriendo, y corriendo, y corriendo. Un coche venía en dirección opuesta, bajando por la carretera principal. Elena corrió hacia el medio del camino, agitando desesperadamente un brazo mientras sostenía a Miguel con el otro. El coche tenía que parar. Tenía que parar. Por favor, Dios, haz que pare. El coche derrapó en el lodo y paró a pocos metros de ella. La puerta se abrió y un hombre bajó. Era alto, de hombros anchos, vestido con ropa cara que ya estaba empapada. Tendría 30 y tantos años, cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia, y una expresión de susto en el rostro. Casi los atropello. ¿Qué hace en medio de la carretera a estas horas?
Mi hijo no puede respirar, necesito la ciudad. Medicina, por favor. No conocía a ese hombre, pero Miguel tuvo otra crisis violenta en sus brazos, su cuerpecito sacudiéndose por completo, y ella no tenía elección. Entregó a su hijo al extraño e intentó levantarse. Sus piernas no obedecían. El hombre la sujetó por el brazo con la mano libre y prácticamente la arrastró hasta el coche. Abrió la puerta trasera, colocó a Miguel en el asiento, cubrió al niño con su propia chaqueta que estaba en el asiento del pasajero. Entre delante, rápido. El coche salió disparado por la carretera, a una velocidad peligrosa para esas condiciones. Elena miró hacia atrás. Miguel estaba inmóvil, los ojos cerrados. No, no, no. Elena vio el velocímetro marcar 120. Debería tener miedo, debería pedirle que fuera más despacio. Pero todo lo que podía sentir era un extraño sopor, como si no fuera real, como si fuera una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento. El hombre detuvo el coche con una sacudida frente a urgencias y corrió a buscar a Miguel. Elena se tambaleó detrás de él. La recepción estaba casi vacía, salvo por 2 enfermeras adormiladas. El hombre gritó. Una de ellas miró a Miguel y corrió hacia adentro. La otra tomó al niño de los brazos del hombre y desapareció por una puerta. Un médico apareció segundos después, todavía ajustándose la bata. Miró a Elena. Crisis de asma. Sin medicina, 3 días. El médico asintió y desapareció por la misma puerta. Elena intentó seguirlo, pero el hombre la detuvo. Tenía ese tipo de presencia que indicaba poder, dinero, autoridad. Pero sus ojos tenían algo, un dolor profundo, que Elena reconoció porque veía el mismo dolor en el espejo todos los días. Porque Dios no te iba a traer hasta aquí, no te iba a poner en mi camino en esa carretera, solo para... No, él va a estar bien. Este extraño que apareció de la nada y salvó a su hijo. Yo me encargo de todo. Él regresó y se sentó al lado de Elena. Y ese día, cuando los médicos me dijeron que no había dado tiempo, que si hubieran llegado al hospital 5 minutos antes tal vez ella habría sobrevivido, yo también quise morir. Me quedé preguntándome dónde estaba Dios. ¿Por qué Él no envió a alguien para ayudarnos? ¿Por qué? Y hoy volvía de la ciudad después de dejar a mis hijas llorando con la 11ª niñera en un año. Estaba conduciendo pensando que mi vida era un fracaso, que yo no podía ni cuidar de mis propias hijas. Y entonces apareciste en medio de la carretera, y lo entendí. Dios me estaba dando la oportunidad de ser la ayuda que yo rogué ese día, de ser los 5 minutos que le faltaron a mi esposa, y que estaba allí, mojado y exhausto, pagando una fortuna por medicinas para un niño que no conocía. ¿Cómo era posible tanta bondad en un mundo tan cruel? Pero ya no sé qué hacer. Lloran todas las noches llamando a su madre. Ninguna niñera puede con ellas. Creo que sienten que yo mismo no sé cómo lidiar con ellas. Me hundí en el trabajo después de que mi esposa murió. Pensé que sería más fácil, pero no lo fue. Solo empeoró todo. Miguel estaba en una camilla, con una máscara de oxígeno en el rostro, los ojos cerrados, pero el pecho subía y bajaba con regularidad ahora. El color estaba volviendo a sus labios. Elena tomó la pequeña mano de su hijo y lloró. Lloró de alivio, de agotamiento, de gratitud. Había algo en su rostro, una suavidad que no estaba allí antes. Aún no tenía zapatos, pero Miguel estaba vivo, y eso era todo lo que importaba. Alguien que viva en la hacienda, que esté siempre presente, que las trate con amor, no como un empleo. Pago bien, muy bien. Hay una casa de empleados, pero es grande, cómoda. Tu hijo puede estudiar en la escuela de la ciudad, yo pago todo. Y yo cubriría todas las medicinas que él necesite, para siempre. Real y cruda, sino para salvar a esas 2 niñas también. Entonces acepto. Y mientras apretaba la mano de su hijo dormido, susurró una oración silenciosa de gratitud. Dios no la había abandonado. Nunca lo había hecho. Solo estaba preparando algo más grande. Pero ninguno de los dos sabía que esa misma mañana, a solo 40 kilómetros de allí, doña Carmen Villalobos se sentaba a desayunar con su hija Rebeca
y escuchaba con creciente furia sobre el hacendado más rico de la región que traía a una desconocida miserable a vivir bajo su techo. Y mientras removía el azúcar en el café con movimientos lentos y deliberados, Carmen ya estaba planeando exactamente cómo destruiría a esa mujer. Elena apretó la mano de Miguel con más fuerza, mientras la camioneta de Gabriel subía el camino flanqueado por cafetales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa principal era inmensa, de 2 pisos, con amplias terrazas y enormes ventanas que brillaban bajo el sol de la tarde. Miguel abrió los ojos de par en par. Una mujer anciana apareció en la terraza, secándose las manos en un delantal blanco. Debía tener casi 70 años, cabello canoso recogido en un moño firme, pero sus ojos castaños eran vivos y llenos de inteligencia. Bajó los escalones con sorprendente agilidad. «Gabriel Montoya, ¿desapareces toda la noche y vuelves con visitas sin avisarme? ¿Qué modales son esos?». Pero entonces doña Rosa sonrió. Fue una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos y los hizo brillar. «Bienvenida, hija. No sabes cuánto tiempo he rezado para que Dios enviara a alguien que cuidara bien de esas niñas. Ven a entrar. Debes estar exhausta». Pisos de madera brillante, muebles antiguos pero bien conservados, cortinas de lino en las ventanas, todo olía a lavanda y café fresco. Elena se sintió completamente fuera de lugar. Ella no pertenecía a un lugar así. 2 voces pequeñas, llorando al unísono. El rostro de Gabriel se ensombreció de inmediato. Intercambió una mirada con doña Rosa. El cuarto era grande y pintado de rosa claro, lleno de juguetes esparcidos por el suelo. En una cama pequeña con dosel, 2 niñas idénticas estaban abrazadas, llorando tan fuerte que sus cuerpos temblaban. Una joven de quizás 20 años estaba sentada en una silla en la esquina, el rostro rojo de frustración y agotamiento. Cuando vio a Elena, se levantó de un salto. Se acercó a la cama lentamente, como se acercaría a un animal asustado. Las niñas dejaron de llorar por un momento, mirándola con ojos rojos e hinchados. Eran hermosas, cabello castaño rizado, ojos del mismo color que su padre, mejillas regordetas. Pero había tanta tristeza en esos pequeños rostros, tanto dolor. Elena se sentó en el borde de la cama. «Hola», dijo suavemente. «Mi nombre es Elena. ¿Cómo se llaman ustedes?». «Se llama Miguel y tiene 7 años. Está allí abajo ahora, un poco nervioso porque todo aquí es nuevo. ¿Creen que podrían ser sus amigas?». El corazón roto en el pecho de 2 niñas de 3 años que ya habían perdido a demasiada gente. Elena sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero se contuvo. Alguna comunicación silenciosa pasó entre las gemelas. Entonces, lentamente, Laura extendió sus bracitos. Elena la tomó en brazos, y un segundo después, Julia también se estaba aferrando a ella. Las 2 niñas lloraron en su hombro, pero ahora era diferente. No era desesperación, era alivio. La niñera observaba boquiabierta. «Ellas nunca, nadie lo había conseguido, como usted». Y fue así como Gabriel las encontró minutos después. Elena sentada en la cama, con sus 2 hijas finalmente tranquilas en sus brazos. Pero Elena pasaba la mayor parte del tiempo en la casa principal con las niñas. Era agotador, pero también era sanador. Cuidar de esas 2 niñas rotas estaba, de alguna manera, reparando algo dentro de Elena también. Elena notaba cómo miraba a sus hijas, como si no supiera bien cómo acercarse. La forma en que sonríe, cómo arruga la nariz cuando está pensando. Es como si mi esposo aún estuviera aquí, pero al mismo tiempo recuerdo que él nunca más estará. Y duele. Pero ¿sabes qué duele más? La idea de que un día Miguel lo olvide, que yo lo olvide, que el dolor se vaya y junto con él se vaya el recuerdo. Así que decidí algo. Haré que mi dolor signifique algo. Lo usaré para ser una mejor madre, para amar más, para estar más presente. Porque si me cierro, si dejo que el dolor me consuma, entonces él murió en vano. Solo estoy cansada de sufrir». Y a veces, tarde en la noche, él y Elena conversaban en la terraza, sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre lo difícil que era continuar cuando todo parecía haber terminado. Doña Carmen Villalobos era una mujer que no aceptaba un no por respuesta.
y cuando supo que Gabriel no solo había contratado a esa mujer, sino que ella estaba viviendo en la propiedad, cuidando de las niñas como si fueran suyas, Carmen enfureció. Convocó la reunión del té de los miércoles, ese encuentro semanal de las mujeres más influyentes del pueblo, y plantó la primera semilla. «Mis queridas», dijo, sirviendo té en tazas de porcelana fina, «estoy muy preocupada por nuestro querido Gabriel. Ustedes saben que él y mi Rebeca casi se casaron años atrás. Si no fuera por aquella, bueno, en fin. Y ahora pobrecito, viudo y solo con 2 niñas pequeñas, ¿y qué hace? Trae a una desconocida a vivir dentro de su casa. Una viuda joven y bonita, ya la han visto. Todo el mundo sabe lo que eso significa». En medio de la misa, Carmen y sus 3 amigas más cercanas se levantaron ostentosamente y salieron, susurrando lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Mamá, ¿por qué esas señoras se fueron? El consejo de la iglesia tuvo una reunión, y ellos sugirieron que tal vez sería mejor que usted buscara otra congregación. Está causando comentarios, y la iglesia necesita mantener cierta imagen. Y doña Carmen es muy influyente, dona mucho dinero a la iglesia y ella está preocupada». En el camino de regreso a la hacienda, Miguel preguntó: «Mamá, ¿somos malas personas?». La semana siguiente, Elena fue al mercado y la dueña de la tienda se negó a venderle. Elena estaba sola. «Claro, siéntanse cómodas», hasta que Carmen preguntó, la voz dulce como miel envenenada: «¿Y doña Rosa vive en la casa principal? No hay nada inapropiado». Relaciones apropiadas. Iba a destruir a Elena, iba a destruir la reputación de Gabriel, iba a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. A la mañana siguiente, Gabriel Montoya detuvo su coche en la plaza principal del pueblo y frente a todos declaró en voz alta: «Elena Sánchez es lo mejor que le ha pasado a mi familia en 3 años. Si alguien tiene un problema con ella, tiene un problema conmigo. Y sugiero que lo piensen bien antes de esparcir chismes sobre una mujer que solo ha hecho el bien desde que llegó aquí». Que era obvio que algo estaba pasando entre ellos. Rebeca había ido a la escuela y frente a todos le dijo al niño: «Tu madre es una perdida que te abandonará tan pronto como consiga lo que quiere de su patroncito rico». No podía arriesgarse a que le quitaran las niñas a Gabriel. Tenía que irse. Era la única solución. Se iría de madrugada antes de que las niñas despertaran. Era mejor así. Tenía que ser mejor así. Doña Rosa acababa de llegar en autobús y estaba subiendo sofocada. Laura entraba y salía de la conciencia, llamando a su madre en delirios. Imploraron, lloraron. 3. Laura abrió los ojos a las 5 de la mañana y miró directamente a Elena. Sonrió y dijo: «Mamá». Sacudió la cabeza, incrédulo. Y mientras muchos comenzaban a cuestionar sus propias condenas, Carmen Villalobos, sentada en su sala de visitas, apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en sus palmas, porque ella sabía, acababa de perder. Y mujeres como Carmen no pierden sin hacer que todo el mundo sangre con ellas. A la mañana siguiente al milagro, Carmen ya estaba tramando su última jugada. Si la gente sencilla quería creer en milagros, que creyera, pero ella todavía tenía poder, todavía tenía dinero, y todavía tenía a Rebeca, que estaba cada vez más desesperada viendo a Gabriel mirar a esa miserable con una ternura que nunca le había dirigido a ella. Mendoza, un psiquiatra de la capital, conocido por firmar cualquier cosa por suficiente dinero, porque había alguien en esa reunión que todavía tenía conciencia: Juana Ferreira, la secretaria de la iglesia. Y esa noche, Juana tocó la puerta de la hacienda Montoya con manos temblorosas. Perdón por tardar tanto en tener valor. Jamás. Cuando leyó el informe se puso rojo de indignación. Mendoza, ese canalla. Todo el mundo sabe que firma cualquier cosa por dinero. Voy a desenmascarar esta farsa. Juana me contó que Carmen la sobornaba. Si la encontramos. Cuando Gabriel y Elena aparecieron en la puerta, ella comenzó a llorar. Lo arruiné todo por nada. Si tienes el valor de hacer lo correcto. Carmen estaba en primera fila con Rebeca, una sonrisa victoriosa en el rostro. El joven sacerdote estaba visiblemente incómodo en el altar. Se sentaron en el último banco, aislados,
Necesito hablar. Carmen se había puesto blanca. Y sé que a otras personas también les pagaron. Lo sé porque lo vi. Y no aguanto más cargar con esta culpa. Porque necesitaba dinero. Pero la verdad es que Elena Sánchez es la mujer más bondadosa que he conocido. Me trató con respeto cuando fui a la hacienda a pedir disculpas. Me ofreció perdón cuando yo no lo merecía. Y no puedo dejar que la destruyan por culpa de mis mentiras. Y ya que estamos hablando de verdades, yo también tengo una que contar. Rebeca Villalobos intentó sobornar al doctor Mendoza para que diera un informe falso sobre Elena. Tengo pruebas, tengo los recibos bancarios, tengo los mensajes. Eran fotocopias de transferencias bancarias, mensajes impresos, un rastro completo de corrupción. El rostro de Carmen pasó de blanco a morado. El viejo médico, respetado por 3 generaciones en ese pueblo, caminó lentamente hacia el frente. Cuando habló, su voz resonó en la iglesia con autoridad inquebrantable. Cuidé de sus abuelos, de sus padres, de ustedes, y hoy voy a usar mi reputación, todo lo que construí en 5 décadas, para decir una cosa. Elena Sánchez es una de las mujeres más íntegras que he conocido. Vi a esta mujer pasar 3 días sin dormir, cuidando de una niña que no era suya. La vi amar a esas niñas como si fueran sus propias hijas. Vi un milagro suceder porque esta mujer tenía fe suficiente para orar incluso cuando todo parecía perdido. Si quieren destruirla, van a tener que pasar por encima de mí primero. La dueña de la tienda a la que ella le había donado comida cuando no tenía nada. El vecino a cuyo hijo ella le había enseñado a leer gratis. La señora anciana que Elena visitaba cada semana. Yo fui su prometida antes, debía ser yo. Todo salió a la luz. Y cuando la puerta se cerró tras ellas, fue como si un peso hubiera sido levantado del aire. Salvaste a mis hijas, me salvaste a mí, me enseñaste que es posible amar de nuevo, que es posible vivir de nuevo. Me mostraste que Dios aún no había terminado mi historia. Así que te pregunto, aquí, frente a Dios y toda esta comunidad, ¿aceptas casarte conmigo? Gabriel, yo... Miguel reía y lloraba al mismo tiempo. Doña Rosa alababa a Dios en voz alta. Y allí, en ese momento, todo tuvo sentido. Todo el dolor, todo el sufrimiento. Había sido el camino hasta ese momento perfecto. Las gemelas, con 8 años, jugaban en el jardín con su hermanito menor, un niño de 2 años llamado Rafael, que tenía los ojos del padre y la sonrisa de la madre. Cada domingo, la casa recibía a niños de la escuela comunitaria que Elena había fundado en la parte oeste de la hacienda. Era una escuela gratuita para familias necesitadas, donde Elena enseñaba personalmente, realizando el sueño que la pobreza había destruido años atrás. Rebeca Villalobos, sí, esa misma Rebeca, después de la humillación pública había desaparecido por 2 años. Volvió diferente, humilde, quebrantada. Fue a la hacienda un día de lluvia, cayó de rodillas frente a Elena y pidió perdón, perdón de verdad, con lágrimas reales, y Elena, siendo quien era, la perdonó. Le dio a Rebeca una oportunidad de recomenzar. Ahora trabajaba como voluntaria en la escuela, enseñando arte a los niños, y estaba comprometida con un maestro sencillo que la amaba de verdad. No fue tan sincero como el de Rebeca, pero fue un comienzo. Y Elena rezaba por ella todas las noches, pidiéndole a Dios que sanara el corazón de esa mujer. ¿Recuerdas esa noche?, preguntó Gabriel en voz baja. Él escribe derecho con renglones torcidos. Dudé tanto. Pensé que él me había abandonado, pero él solo me estaba llevando hacia ti, hacia esta familia, hacia esta vida, por haberme salvado a mí. Elena tomó a su hijo en brazos. Gabriel los abrazó a los dos. Y Laura y Julia vinieron corriendo también, queriendo ver el insecto. Miguel se acercó, ya demasiado alto para ser cargado, pero aún lo suficientemente niño como para querer ser parte del abrazo colectivo. Y allí, en esa terraza, rodeados de amor, fe y familia, Elena entendió algo profundo. Dios nunca había planeado que ella fuera feliz sola. Él había planeado que fuera feliz así, rodeada, amada, plena. Y el camino hasta allí, por más doloroso que hubiera sido, había valido cada lágrima, porque la había llevado hasta ese momento.
hasta esa familia, hasta ese amor. Porque a veces Dios permite que nuestra historia se rompa en pedazos para que Él pueda volver a armarla en algo aún más hermoso. Y Elena Sánchez, que había comenzado esa jornada de rodillas en el lodo, implorando por un milagro, ahora estaba de pie, rodeada de varios. Porque el milagro más grande no había sido la curación de Laura en esa noche febril. Había sido la curación de todos los corazones rotos en esa casa. Y esa curación duraría para siempre.